o estas charlas en este caso, iban a ser generadora en lo posible de un curso o algunos cursos, para ser más preciso. Habíamos dicho la semana pasada que esta charla iba a ser solamente los títulos de una serie de cuestiones que entendemos que debieran ser muy importantes para nuestra actividad. En mi experiencia personal y en la de muchos colegas, esta afirmación son importantes para nuestra actividad, se ha hecho carne y lo hemos ido comprobado a lo largo de más de 2 décadas de actividad. El tema es que quizá estas cuestiones no se han difundido mucho y el nombre de la charla era Normativas Técnicas de Seguridad Electrónica en la República Argentina, los riesgos de desconocer los estándares de calidad, y hoy es entonces la segunda jornada. Ocurrió que durante mi exposición nos empezamos a ir por las ramas. Irse por las ramas puede ser tomado, o dicho así, puede ser tomado como una cuestión quizá negativa, pero después pensaba, y utilizando esta frase, si acaso en las ramas no es donde están los frutos, ¿verdad? Y creo, ustedes me dirán, los críticos serán ustedes, me dirán que si fue de utilidad o no, porque hemos ido desentrañando temas que no eran los que pensábamos, pero que realmente son los temas a los que apunta directamente cada una de las problemáticas que hemos comenzado a plantear y que hoy vamos a seguir planteando. Con respecto a la charla de hoy, vamos a hacer rápidamente un muy breve repaso de las dos normas que vimos la charla de la semana pasada. La semana pasada, antes de hablar de las normas, hablamos de una cuestión que tenía que ver con lo simbólico, que a mí me ha afectado gratamente, que es haber conocido la asociación, la SEPA, y la primera vez que vi un flyer de la asociación había visto al filósofo que nos hablaba de la cuestión del estoicismo. Y en términos de simbología, en términos de símbolo, hoy no podemos tampoco escaparnos a otro símbolo. Aristóteles decía que no hay pensamiento sin imagen. Las imágenes están constantemente en nuestro pensamiento. La semiología es la ciencia que estudia las imágenes, los signos, los símbolos. Y hoy hay otro símbolo que se nos representa. Hoy es 1 de mayo. Es 1 de mayo, y ¿a quién se le podría ocurrir que un 1 de mayo estuviéramos teniendo este tipo de charla? Aún con la modorra de estos almuerzos tardíos que solemos tener en esta época extraña y dramática que estamos viviendo, estamos aquí. Estamos aquí y el símbolo es ese, que siendo 1 de mayo y estando enfrentando una situación dramática en el mundo prácticamente, estamos tratando de ser mejores cada día. Eso es inevitable, evidentemente, es inherente del ser humano. Y nosotros lo estamos demostrando. Es simplemente esto, tratar de materializar esta simbología, este símbolo que es que estamos aquí un día tan particular, como hemos estado muchos días dialogando, discutiendo, debatiendo, pero hoy fundamentalmente un 1 de mayo, que además tiene otras simbologías, la del Día del Trabajador, la de el debut, por decirlo de alguna forma, del arma de artillería, cuando los aviones Vulcan ingleses atacaron nuestro aeropuerto en nuestras Malvinas, y otras que podemos buscar. Vayamos al tema. Habíamos empezado con la norma IRAN 4174 y nos habíamos preocupados por pensar cuáles eran las conveniencias de conocer y aplicar la norma. Ya las habíamos expresado, habíamos dicho que en muchos casos yo podía quedar fuera del mercado si no tenía en cuenta esa norma. También habíamos dicho que a la vez una norma es obligatoria o no es obligatoria. Lo hemos desarrollado y lo vamos a volver a desarrollar hoy. Puede o no ser obligatoria, pero
Además, la norma me permite saber dónde estoy parado, por lo menos para mí, en mi actividad. La norma 4174-1, recuerden, es la norma que establece los requisitos que debe cumplir un CRA, un centro receptor de alarma, lo que vulgarmente llamamos centro de monitoreo de alarmas. Recuerden que la palabra monitoreo en las normas no se aplica porque, habíamos dicho, lo reitero, porque a veces hay palabras que uno quiere usar y no puede, la puede usar en lo coloquial, no estrictamente en la norma, porque cuando se hace una norma en la Argentina nos referimos directamente a lo establecido por la RAE y la palabra monitoreo no existe. Después vimos, perdón, la norma 4175, que tenía, vimos la 4174, vimos la 4175, que yo le había puesto un asterisco ahí arriba, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque esta norma va a ser norma ahora, muy pronto. Ya fui designado al Comité General de Normas para defenderla y muy pronto va a ser norma. Reemplaza a la vieja 4175. Y es una norma muy importante, es una norma que mejora en algún punto la 4175 anterior, la actualiza, y es la norma que debemos de tener en cuenta cada vez que pensamos un sistema, un SAIA, un sistema de alarma contra la intrusión y el asalto, o también un SAI, un sistema de alarma contra la intrusión, o también un SAA, un sistema de alarma contra el asalto. ¿Está bien? Esta norma contempla las tres tipologías de sistemas electrónicos de seguridad que he mencionado. Es la alarma que necesariamente, básicamente, tenemos que analizar cuando vamos a diseñar un sistema de seguridad electrónica, un sistema de alarma. Pero, en realidad, antes de ver la 4175, tendríamos que haber visto la 4176. ¿Por qué está invertido? Bueno, porque teníamos ya la otra 4175 antes que la 4176 y porque por una cuestión cronológica de números. Pero habíamos dicho que la 4176 y no estamos empezando a hablar de la 4176, la semana pasada no hablamos de la 4176. Habíamos dicho que la 4176 es la norma que nos permite pensar los riesgos. Y entonces es como si yo le dijera, pero no lo tomen así, por favor, es una suerte de análisis de riesgo. No lo tomen así porque sería una falta de respeto a los especialistas en riesgo. Pero nos da ciertas pautas para establecer fundamentalmente, y lo dice el título, requisitos generales de desempeño considerando grados de seguridad y clases ambientales. Es decir, que me está hablando de grados de seguridad. Es fundamental pensar la seguridad electrónica, y no digo alarmas, digo seguridad electrónica, porque cuando en esta charla, si Dios quiere, veamos las normas de videovigilancia, también vamos a tener grados de seguridad. Y si viéramos, no va a ser motivo de esta charla, solamente lo mencionaremos, viéramos controles de acceso, también en controles de acceso veríamos grados de seguridad. La norma IRAN, entonces, 4176, me permite establecer qué grado de seguridad, qué magnitud de seguridad le debo brindar a un objetivo determinado. Acá entran en juego una serie de factores, y la norma lo explica. Esta norma se aplica, como lo dijimos antes, a los AIA, a los AI, a los AA, y pretende ayudar, fíjense, esto lo hemos comentado con respecto a otras normas, a empresas de seguro, a empresas dedicadas a los sistemas de alarma contra intrusión, a los usuarios que son los jugadores fundamentales. Si el usuario mal utiliza un sistema electrónico de seguridad, está entorpeciendo todo el proceso de calidad que podamos establecer desde las empresas, inclusive desde las autoridades, porque ya hay que comenzar a tener a las autoridades como, de hecho hace rato, sobre todo en Cava, como jugadores importantes en este pensamiento de la seguridad electrónica, los diseños y eventualmente también de la calidad. Los organismos de seguridad pública, ahí lo dice, a concretar una especificación completa. Fíjense que no habla de diseño, sino que habla de especificación, y la especificación está antes del diseño. La especificación está antes del proyecto.
La especificación es lo que hace el especificador. ¿Quién es el especificador? El especificador es esa persona que contrata el Banco Nación, por ejemplo, por decir algo, que le dice, necesito que me hagas un pliego para la adquisición de un sistema de videovigilancia para tal sucursal, por decir algo. Ese es el especificador. Es decir, que el especificador quizá, probablemente no sepa nada de cablecitos, pero necesariamente tiene que conocer de riesgos y obviamente un poco de la tecnología que se va a tener que manejar después. Igual hay errores. Me ha pasado muy recientemente, hace un año o menos, de ganar una compulsa de estas características, justamente en un banco de primera línea del país, y vamos a instalar y nos damos cuenta que ellos necesitaban necesariamente una NVR, necesariamente, y nos habían comprado una DVR de una cantidad determinada de cámaras. Bueno, listo, ya está. Se compró, se instaló, está funcionando, pero era otra cosa la que necesitaban. Y eso lo determinó un especificador. No conocía las normas y quizás no conocía mucho de riesgo. La norma 4176, como les decía recién, no especifica de tecnología para nada. No especifica las características del detector. Para eso está la 4175. Sí especifica si ese detector debe cumplir, es decir, no dice que el detector tenga que tener tal alcance, pero sí puede llegar a decirme, y de hecho me lo dice, que para cierto grado de seguridad, ese detector tiene que luchar contra uno de las grandes dramas, de los grandes problemas que tiene la seguridad electrónica, además de las alarmas no deseadas que tanto hablamos el otro día y que hoy vamos a volver a hablar, porque en definitiva los motores de todo esto son las alarmas no deseadas, el mal uso del recurso público, el envío de la fuerza pública ante ese tipo de eventos, y el otro gran tema que es la manipulación indebida, que no tiene tanta prensa como las alarmas no deseadas, pero que son otro grave drama. No quiero dar ejemplos concretos cuando no tengo información exacta de lo que pudo haber ocurrido en un hecho delictivo reciente y de dominio público en un country de la zona sur. Pero al momento de ir a buscar las imágenes no estaban. Esto pasa mucho, constantemente. No quiero adelantarme, esto lo tendríamos que hablar en la parte de video, pero estamos hablando de manipulación indebida. Y si se pudieran establecer todos los mecanismos necesarios para evitar la manipulación indebida, esas imágenes, si no fueran localmente, remotamente o no remotamente y sí localmente, esas imágenes, por lo menos las primeras, las que responsabilizan al sujeto que... Y no estoy tomando como ejemplo, pero no quiero hacerlo exacto. Imaginemos un caso como ese. No quiero referirme exactamente a este caso porque creo que nadie tiene la información exacta de lo que ocurrió. Pero si hubiéramos manejado el concepto de manipulación indebida, alguna imagen tendríamos como indicio. Recordemos que las normas siempre nos dicen que no evitan el robo o el asalto, pero ayudan muchas veces a mitigarlo sustancialmente. El 100% de resultado efectivo, jamás una norma lo va a decir. Establece requisitos, estamos hablando de la 4176, norma IRAN, que está en plena vigencia desde hace unos años. Establece requisitos tales como nivel de acceso, enmascaramiento del detector, cuándo hace falta o no un detector anti-masking, sustitución indebida del mensaje, manipulación indebida, decíamos recién, dispositivos de emergencia. Rápidamente, no es una charla de 4176, es una charla general. Una charla de 4176 creo que llevaría al menos 2 reuniones de esta categoría, y si decidimos hacer un curso, creo que va a tener esa necesidad de carga horaria para entender la 4176. Establece requisitos tales como nivel de acceso. Rápidamente. El usuario accede al sistema
de alarma de su casa. ¿Qué hace? Arma y desarma, activa y desactiva, son sinónimos según la norma IRAM. Arma y desarma, ¿qué más? Puede bypassear zonas, puede puentear zonas, puede utilizar los estados presentes y ausentes. Me quedo en casa con la alarma activada, con las ventanas y puertas detectando, sensando, en alerta, si tengo detectores para intemperie también, pero camino dentro de casa sin problema. Ese nivel de acceso es el de usuario. Estoy dando ejemplos, no estoy explicando como lo explica la norma, sino directamente de la práctica. Pero las empresas tenemos otros accesos, tenemos los códigos de instalador que no los tiene el usuario. ¿Está? Eso es nivel de acceso. Y hay niveles de acceso superiores, cuando a veces es necesario enviar al fabricante porque se perdieron los códigos y solamente el fabricante puede resetear ese panel. Ese nivel de acceso es del fabricante. Ahí les marqué 3 niveles de acceso. La norma IRAM 4176 habla de estas cuestiones. Según el grado de seguridad, ¿quién puede tener acceso a cada uno de esos niveles? Enmascaramiento del detector, todos sabemos de qué se trata. ¿Es una forma también de manipulación indebida? Sí, señor. Es una forma de manipulación indebida como es lo que llamamos tamper, antidesarme, antidesmonte. Ese es el enmascaramiento del detector. Rápidamente, para el que no sabe de lo que estoy hablando, no hay ningún problema. Soy un empleado desleal en un supermercado y sé que si yo tapo con una cajita, con un pañuelo, con un trapo, con lo que sea, algún detector, voy a generar un camino sin detección al intruso que se descuelgue de los techos, levantando las chapas del depósito del supermercado, y ese individuo va a pasar por el ámbito de cobertura del detector enmascarado, del detector tapado, y va a llegar a algún lugar donde hay valores o las cosas que quiera robar, o inclusive llevarse la mercadería de ese ámbito. Cuando el responsable de armar la alarma, de activar la alarma esa noche al horario de cierre, lo hace, la alarma se activa normalmente y el que lo está haciendo, disculpen, y el que lo está haciendo no sabe que les han enmascarado uno o varios detectores. En cambio, si mi análisis de riesgo previo determina esa posibilidad, y aquí es cuando yo ya empiezo a decir que los conceptos que teníamos de cisne negro ya no son tan... Hay que ser más estricto cuando decimos me ocurrió un cisne negro o ocurrió un cisne negro. ¿Está bien? Estas son cosas previsibles. Entonces no son ni grisecitos esos cisnes. Entonces, yo en mi análisis de riesgo diré, es un grado 2, es un grado 3 de seguridad y tendré que colocar, tendré que instalar al momento del diseño un detector anti-masking. De modo que en el momento que detecta que intentan enmascararlo, yo tenga la información y que no se pueda armar un sistema con un sensor enmascarado. La manipulación indebida un poco engloba todo esto, engloba un montón de cuestiones, es amplísimo el concepto, no solo del antimascaramiento, también la supresión de el reemplazo de información, es decir, yo creo que me está llegando el test de la alarma y me está llegando una información y la alarma hace 3 días que no reporta, por ejemplo. Eso es el grado 3 y 4. Dispositivos de advertencia. ¿Cuántas sirenas hacen falta? ¿Es suficiente una? ¿Es suficiente 2? ¿Hacen falta necesariamente 2? ¿Puede ser que un sistema de alarma no tenga ninguna sirena y sea de un grado importante de seguridad? Eso lo habla la norma. Y aquí, bueno, simplemente leer los 4 grados y cómo la norma trata de graficar, trata de suplantar lo que hubiera sido un análisis de riesgo necesario, serio. A ver, cumplir las normas implica un costo. Implican distintos costos. Implican costos para la empresa, implica costo para el usuario, porque si yo al usuario
del country, al dueño, al consorcio del country, yo necesariamente le aconsejo un análisis de riesgo como debiera. Esto el lunes seguramente Daniel Garibaldi va a hablar, no sé si de este aspecto, pero va a hablar de los análisis de riesgo en cuanto a lugares como barrios cerrados o country. No quiero meterme en ese tema porque el especialista es él. Pero si yo hiciera un trabajo profesional, seguramente corro con la posibilidad de perder de perder la cotización. Esta es otra historia, que se tratará en otras cuestiones, en otros temas, en otros debates, pero uno tiene que saber que si lo que está haciendo es a conciencia o no, lo tiene que saber. Y entonces, la norma IRAN 476, fíjense, trata de graficar cómo determinar en principio, yo sé que es burdo, pero es lo que hace la norma, es lo que tenemos a mano, y dice que el grado 1, que es el riesgo bajo, grado 1, gente, es una alarmita, se da por supuesto que los intrusos o ladrones disponen de conocimientos muy escasos acerca de los SAIA y que solo utilizan una variedad limitada de herramientas de fácil adquisición. Traducido, el intruso que va a ir a robar a esa propiedad, la cual yo pensé que era suficiente el grado 1, son intrusos que deben saber usar como mucho la barreta, el cortahierro y la masa. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación hasta acá. No sé, Fabián, ¿qué opinás? Ahí retomé el audio. No tengo consultas hasta ahora. Hasta acá está clarito. Y sí, no es respecto de esto, pero cuando hagas una pausa te hago un par de consultas que no es específicamente de este Termino tema. con los 4 riesgos y le damos. Dale. El grado 2, ¿cuánto llevamos de charla? No lo había cronometrado. ¿Qué hora es? Son y media. ¿Serán 20 minutos? Bueno. 20 minutos, sí. Bueno, 20 minutos, dale. El grado 2 ya es un grado más interesante y se entiende que los intrusos o ladrones disponen de conocimientos limitados acerca de los AIA y en el uso y de un rango general de herramientas o instrumentos, dice portátiles, como por ejemplo un tester, dice ahí. ¿Está bien? Un multímetro ya es alguien que conoce algo, sabe algo de corriente eléctrica, puede llegar a imaginar el concepto de puentear una zona donde una alarma que no cumpla con la norma IRA 475, es decir, que no tenga sus sectores supervisados, dicho de otro modo, para los técnicos que no tengan la resistencia final de línea en el último sensor, un puente podría llegar a hacer que ese sistema no detecte. Es el grado 2, es un grado aceptable, ¿está bien? Es un grado aceptable de seguridad. El grado 3, riesgo medio alto, se prevé que los intrusos o ladrones conocen los AIA, los sistemas de alarma contra intrusión y asalto, y que disponen de un rango completo de herramientas y equipos electrónicos portátiles. ¿Está bien? Ya ahí estamos en un grado bastante importante. Yo me conformaría con que el 80%, 90% de los sistemas pudieran navegar entre el grado 2 y el grado 3, dependiendo de las características. Y el grado 4 es el riesgo alto para su uso en los casos en los que la seguridad mantiene la prioridad por encima de todos los demás factores, dice la norma. Esto lo estoy leyendo, es textual la norma. Se entienden que los intrusos o ladrones disponen de las habilidades o recursos para planificar de forma detallada la intrusión y que poseen un rango completo de equipos e incluso, y me quedo con esto último, de medios para la sustitución indebida de los componentes clave del SAIA. Vamos a suponer de gente que sabe que esa alarma reporta por un medio radioeléctrico, es decir, un GPRS también es un medio radioeléctrico, también es radiofrecuencia, y son capaces de hacer que en la estación de monitoreo se siga recibiendo la señal de otro dispositivo
como válido cuando han matado al dispositivo original. Eso es la sustitución. Estamos hablando de gente que realmente sabe. Esos son los 4 grados. Y después están los 4 grados de seguridad, que no los voy a mencionar ahora, que tienen que ver con las características de los ambientes, si son ambientes donde hay corrientes de aire o no. Bien. Como hablamos de la 4176 como un pseudo análisis de riesgo, a aquellos que le interesa, a mí me gusta mucho leer la norma ISO IRAN 3100 y la 31000 y la 31010. ¿Está bien? Esa es una norma que a mí me ha sido muy didáctica, muy didáctica. Listo, terminamos la 4176, pasaríamos a la 4177. Ahora sí, si querés hacer, o si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, tengo un par. Esto es una acotación personal. Seguramente es un tema que tratará Daniel en sus exposiciones sobre pericias, pero vos tocaste un tema que es bastante álgido y controversial para nosotros, que es la exigencia de parte, en alguna disputa de parte del Poder Judicial, sobre lo que se considera obligación de medios o obligación de resultados. Vos tocaste ese tema. Las normas tienen que ver con esto, vos lo pasaste, pero bueno, a veces se nos exige una obligación de resultado, como que nuestra actividad es 100% infalible. Y ahí hay una discusión bastante interesante para ver, ¿no? Mirá, Fabián, seguramente el doctor Garibaldi va a poder, y se lo pido yo también como favor personal, afrontar este tema, abordar este tema en su charla del lunes. Discúlpame, Daniel, si te meto en un compromiso, pero realmente es el gran tema. Porque todo esto que estamos hablando, en definitiva, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que todos los jugadores, vengo utilizando ese término, ya sea los instaladores, ya sean los usuarios, ya sean las autoridades de aplicación en los ministerios de seguridad que correspondan, y el ámbito de la justicia, todos nos pongamos de acuerdo en estas cuestiones para poder cumplimentarlas, para poder satisfacerlas, porque siempre ante una cuestión, ante un litigio, el hilo se corta por lo más delgado es la empresa. Las empresas no podemos afrontar los costos que significa un juicio por una supuesta mala praxis, por decir algo, cuando en realidad muchas veces no tiene que ver con la mala praxis, y discúlpame, Daniel, seguramente es tema tuyo, sino que es el sistema así como fue diseñado porque el costo, porque lo que estaba dispuesto a pagar el cliente daba para eso. Entonces, los estándares son los que pueden empezar a dar un horizonte a este grave problema. ¿Qué estándar estoy cumpliendo? Lo digo, lo sabe todo el mundo, y a ese estándar todos nos tenemos que atener. Y dentro de ese estándar, lo que ocurra podrá o no ser responsabilidad nuestra. Si lo que ocurrió excedió el estándar que establecimos, no es responsabilidad de la empresa. Por eso es aquí, la idea de todo esto es justamente, lo decía, creo que lo decía Walter Doty en un comentario la otra charla, que escribió, los legisladores nos dan la espalda al momento de hacer las leyes. Todos tenemos que intervenir en esta discusión, pero lo antes posible. No sé, Fabián, discúlpame el enfoque que le hago yo, por ahí es poco profesional, pero tiene que ver con mi cotidianeidad, con lo que vivo hace más de 20 años. Está bien, Walter, está bien. Entendemos el apasionamiento. Sí, quería agregar a este tema en particular que ALAS Argentina dicta unas charlas todos los jueves a las 14 horas y hemos sido gentilmente invitados para el jueves que viene a hablar sobre este tema en particular. Tengo entendido que vamos a tener ahí un intercambio de opiniones
un pequeño debate con el doctor Castro, que es un especialista en la materia desde el punto de vista jurídico, es abogado. Así que vamos a estar charlando sobre pericias y disputas en el ámbito judicial en ese encuentro. Habiendo pasado el aviso, vuelvo con otra de las consultas. Me pregunta o me acota Francisco que expliquemos un poco qué significa anti-masking y anti-mascota. Si me permitís, para no desgastar la garganta, te tomo la palabra. Bueno, es correcto, si bien es algo ya más técnico y profundo que podemos tratar en algún curso un poco más avanzado, sí. Cuando se habla de detectores anti-masking o anti-enmascaramiento, estamos hablando de detectores de movimiento que tienen la capacidad de poder discernir cuando alguien pone cercano a él o frente al lente un objeto con intenciones de poder anular su campo de detección. Cuando ese objeto que intenta entorpecer el campo de detección se acerca al sensor, el sensor tiene la particularidad de poder emitir un aviso de falla o de problema distinto de lo que es el aviso normal de alarma. Eso es con respecto a lo que son detectores anti-masking o anti-enmascaramiento en criollo. El otro tipo de detectores del cual me hace mención es el detector anti-mascota, que no es que mata mascotas, sino que es un detector que tiene la capacidad se le dice anti-mascota, pero tiene la capacidad de discriminar en su campo de detección un humano de un animal. En este sentido, específicamente, hacen mención de perros y gatos, y cada detector tiene en sus características e instrucciones qué capacidad de discriminación tiene y cuáles son los cuidados que hay que tener para que ese detector funcione bien. Es cosa que se hace bastante poco, que es leer los manuales de cada dispositivo. Hay que tomarse la molestia, aquellos que trabajan en el rubro, de leer bien las instrucciones, porque muchas veces uno gasta, obviamente son más caros, pero los detectores no gasta un dinero extra para poner estos detectores, se instalan mal y tienen el mismo resultado que cualquier detector. Hay detectores que toleran un perro de hasta 30 kilos y 2 gatos, hay detectores que toleran un perro de 70 kilos y 5 gatos, lo especifican, y lo especifican, si ya mal no recuerdo, más o menos de esta manera, porque lo especifican así. Entonces, sí, sí, ¿no? Sí, es así. Como vos dijiste recién, hay que leer los prospectos, los folletos, los instructivos de la charla de la semana pasada dijimos de la carencia de bibliografía en seguridad electrónica, que las normas en definitiva están generando una bibliografía muy importante que permite hacer estas cosas, cursos, carreras, posgrados, pero que a falta de bibliografía, realmente no nos podemos quejar de los folletos, de los instructivos, de los equipos de calidad que están en venta. Y todo esto que mencionás tiene que ver con lo que expresan los folletos. Es así. La norma 4175 es la que en el curso eventualmente hablará de estas cuestiones en detalle. ¿Está bien? Correcto, bueno, y después ya te comento quién fue. Germán me preguntó si los grados de riesgo están discriminados por zonas. Yo entiendo que es la discriminación que se hace en los grados de riesgo por la capacidad de vulneración de los sistemas y no por la zona. Me pregunta si estos grados de riesgo se aplican, si es que entendí bien la pregunta, si aplican en zonas pobladas, o sea, si hay discriminación entre zonas pobladas y zonas inhóspitas. Si habla de zonas geográficas, no, hace abstracción totalmente de esa cuestión, ¿está bien? La norma no habla de esas cuestiones, sino que directamente dice, bueno, yo necesito pensar, diseñar un sistema de alarma. ¿Qué estoy protegiendo? Estoy protegiendo una colección de cuadros importantes. Estoy protegiendo la vivienda de un cliente que tiene una sala de armas que colecciona. Hablo vivencias cotidianas, de todos los días.
entonces necesariamente ese cliente va a ser más fácil de convencer de colocar un grado 3. ¿Está bien? Independientemente de donde esté la casa, pero sí tiene que ver las características de la casa. Sí tiene que ver las características de la casa, cómo son los techos, cómo son los muros, cómo son las ventanas, las rejas, sí tiene que ver las características de la casa. Es decir, no tiene que ver con la zona geográfica. No sé si la pregunta no apunta a las zonas del sistema de alarma. Y en ese caso, las zonas del sistema de alarma. Y en ese caso, ya esto es parte de la norma, del curso de la norma, pero si fuera la pregunta, en ese caso, el grado de seguridad de esa alarma será el grado general de seguridad de esa alarma será la del grado menor que tenga alguna de sus zonas. Dicho de otro modo, si yo tengo la propiedad que diseñé por esas cosas, no sé por qué diseñé grado 3 toda menos una zona que la diseñé grado 2. No tiene mucho sentido, pero ocurre, ¿eh? Entonces, el grado general es 2. ¿Está bien? No puedo decir que sea un grado 3 la alarma. Digo por si la pregunta apuntó a uno u otro lugar. No, hablaba de zonas geográficas, pero acá Alberto me está haciendo una acotación. Dice, la 4176 define también las 4 clases ambientales. Sí, sí. Lo dije que por no ocupar tiempo no lo iba a hablar, pero sí, tenemos 4 clases ambientales, que es interior puro, interior variable con algunas corrientes de aire, exterior protegido y exterior total. Es decir, rápidamente, interior puro es un ambiente donde no tiene variaciones de corriente y donde no tiene variaciones térmicas. Digo, si mi departamento, al que le voy a poner un sistema de alarma, tiene calefacción central y yo no puedo controlar la calefacción central porque depende del consorcio, ¿saben? Obviamente puede darse eso, puede ser que yo tenga autonomía de la calefacción central o no. Losa radiante es el caso más típico. En ese caso necesariamente voy a tener que hablar de una clase ambiental 2, es decir, tendré que poner detectores de doble tecnología, por ejemplo, donde los configure, pero nos estamos metiendo en un tema que no era de esta charla, donde los configure de modo que para que genere la detección, no solo tenga que detectar la variación de posición del objeto que se está moviendo, además de la variación infrarroja que se está produciendo por el cambio térmico. Estamos hablando de cómo funciona más o menos un doble tecnología. Exterior protegida, debajo de un alero, es exterior pero debajo de un alero. Exterior pleno es intemperie total, ¿está bien? Y después la norma habla de casos extremos también. No especifica profundamente, pero habla de casos extremos. Pero eso es parte del curso, cuando vemos el curso de 4176. Porque así como tiene este punto, tiene muchísimos puntos más. Listo, Walter, dale para adelante nomás. Bueno, norma IRAN 4177, la amo. Como dije que amaba otras normas. La 4177 fue una insistencia muy grande hace muchos años para que se tratara en el IRAN. Y deviene de una norma británica, una British Standard, por eso abajo dice BSDD 243 del 2004. La norma IRAN 477 con sus imperfecciones, todas tienen imperfecciones, pero como este es un código de práctica, alguna imperfección no bien entendida o generada puede llegar a traer algún disgusto en algún momento. Pero es lo que tenemos y es muy interesante. Acuérdense que venimos diciendo que hay 2 grandes motores que nos llevaron a tener normas, y uno de ellos fue la necesidad de bajar la cantidad de alarmas no deseadas, lo que antes llamábamos falsas alarmas, y el otro tema también de la manipulación indebida. La norma IRAN 4177 se enfoca fundamentalmente en instalación y configuración de sistemas de alarma diseñados para generar condiciones de confirmación de alarma. El título es taxativo, no puedo tener duda. Si yo leo esta norma es porque quiero diseñar un sistema de alarma que me permita confirmar que esas señales
que estoy recibiendo sean alarmas genuinas, y está definido alarma genuina, o que sean alarmas no deseadas, o que sean falsas alertas, o que al final de todo sea alarma confirmada. Está todo definido. ¿Y cómo hago para diseñar un sistema que me ayude a bajar la tasa de alarmas no deseadas? Dicho de otro modo, ¿cómo hago para diseñar un sistema que me ayude a no desgastar el recurso más delicado en este ámbito de trabajo en conjunto donde la fuerza pública es preponderante? Y es, reitero, el eslabón más delicado de todo esto. Y entonces la norma establece 3 métodos. El método que se denomina por audio son dispositivos de escucha en todo el edificio enlazados en el centro de control a distancia. Se usa muy poco, se usa, pero muy poco, que me permitiría obtener lo que denominamos alarmas audiblemente confirmadas. ¿Está bien? Entonces, si me enfoco en la confirmación por audio, el resultado del proceso de análisis que surgirá de una o varias señales provenientes de una alarma que cumpla con la norma 4177 y tenga como método de confirmación el audio, será la de alarmas audiblemente confirmadas. Se usa muy poco. En cambio, el punto 2 me habla de las alarmas visualmente confirmadas, es decir, aquellas alarmas que cuentan con dispositivos de video en sus distintas formas. Un colega el otro día nos preguntaba, creo que fue acá, ¿no? Que preguntaba si fotogramas o fotografías son válidos. Yo le dije que sí. Es decir, puede ser un video continuo o pueden ser fotos que atestiguen, que den fe de la intrusión. Entonces, con el avance de la tecnología en los últimos tiempos, donde el video se hizo líquido, como decía Bauman, está en todos lados, y entonces decía imágenes de CCTV, fíjense que utiliza la sigla CCTV y se da de bruces con todo lo que vengo hablando o venimos hablando en las otras normas de videovigilancia. Nosotros utilizamos, pero acuérdense que cuando esta norma ya tiene unos cuantos años y en ese momento no hacíamos tanto hincapié en BSS. No quise cambiarlo, no tengo derecho a cambiar lo que está escrito textualmente, lo que está pasado textualmente, ¿está bien? Es decir, puedo dar opiniones, pero lo que está escrito prefiero pasarlo tal cual, transcribirlo tal cual. Entonces, las alarmas visualmente confirmadas, diría que hoy están ahí cabeza a cabeza con el tercer método, que tiene que ver con la detección secuencial, donde el centro de control a distancia deberá recibir al menos 2 señales de diferentes detectores antes de determinar el evento como una señal de alarma secuencialmente confirmada. Entonces, recapitulando, tenemos alarmas audiblemente confirmadas, alarmas visualmente confirmadas y alarmas secuencialmente confirmadas. ¿Es tan simple? No. No, hay toda una serie de pasos, protocolos, diagramas de flujo fundamentalmente, que el operador tendrá que tener en cuenta y que fueron reforzados después de estos protocolos en la norma 4179 y ahora en la 4174-2, que es la norma de gestión de un centro de monitoreo que cumple con la 4174-1 y cómo el operador debe trabajar y gestionar una alarma cuando ese sistema fue diseñado bajo la 4177. No es tan simple, pero se puede llevar adelante. La falla, a ver, dice, deberá recibir al menos 2 señales de diferentes detectores antes de terminar el evento como una señal de alarma secuencialmente confirmada. Pero también la falla de línea telefónica o de cualquiera de los vínculos de comunicación que el sistema posea, IP, GPRS, etc., también contarán como una de las señales para el propósito de la confirmación secuencial. ¿Está bien? Bien.
norma IRAM 4177 me permite diseñar sistemas de alarma que me ayudan al filtrado. El filtrado es el gran problema, pero no es el gran problema en cuanto a la posibilidad técnica de hacerla. El filtrado es el gran problema porque para ser filtrado tenemos que tener la anuencia del cliente y también lo tienen que saber las autoridades. Es decir, debiera estar legislado el filtrado de alarma. ¿Queremos bajar las alarmas no deseadas? ¿Queremos dejar de tener móviles que concurren todas las noches y todos los días a eventos que realmente no merecían ese desplazamiento? Tenemos que llegar a un acuerdo que el filtrado de alarmas es posible, con un grado de error, pero tremendamente bajo, pero con un grado de error. Pero tenemos que ser todos los que nos pongamos de acuerdo y se legisle. En el nivel que sea, bastaría con que se legisle al nivel de los organismos de los ministerios, por ejemplo. 4177. Nada más por ahí, salvo alguna pregunta, decime. Bien, acá tengo unas preguntas, no sé si son para este capítulo, pero te las hago, aprovecho el bache. ¿Cómo no? Dos, en realidad. Si las normas son inmutables a través del tiempo, y si alguien puede, o cuál sería el procedimiento para proponer un cambio o la confección de alguna norma en particular, ¿no? Claro, está bien, Fabián, está bien, es una buena pregunta, no importa, lo dijimos en la otra reunión, creo, por ahí en mi vorágine no lo dije y es fundamental responder esta pregunta, es fundamental poder responder estas preguntas. La norma caduca en el tiempo, caduca en la práctica y caduca en lo... digamos, porque es reemplazada por otra. Es decir, puede ocurrir que no sea reemplazada por otra, pero que quedó vieja. Hay normas hoy, que yo no las he tocado acá, que quedaron muy viejas y todavía existen y no fueron reemplazadas por otra. No vamos a hablar de esas normas ni acá, ni en los cursos, ni nada. Pero sí, por supuesto, las normas envejecen y tienen un problema más serio la norma, que lleva mucho tiempo hacerla. ¿Cuánto tiempo lleva hacer una norma de estas? ¿Qué imaginan? ¿Cuánto imaginan, Fabi, que nos puede llevar a hacer una norma de estas? Cualquiera, ¿eh? Y yo, a ver, más o menos, por lo que yo puedo recordar, que anduve dando vuelta por ahí alguna vez, yo creo que puede llegar a durar un año y no sé si no me estoy equivocando. 3 años, Fabián. Entre 2 y 3 años. Hoy estamos terminando normas que la empezamos hace 2 o 3 años. Y además estamos haciendo simultáneamente varias normas. Estamos discutiendo simultáneamente varias normas. Eso es lo que tiene de bueno. Y entonces la tecnología, que tiene un dinamismo totalmente superior y distinto a la capacidad que tenemos para hacer las normas, muchas veces nos deja mal parados. Pero es lo que tenemos, lo digo siempre. Es perfectible, por supuesto, pero entonces en vez de hacer una reunión por mes, tendríamos que hacer 2 o 3 reuniones por mes por norma. Y cada uno tiene sus obligaciones y estas cosas se hacen ad honorem. Y el principal interés es el bien de la profesión, exteriorizar lo que llamamos las buenas prácticas. ¿Está bien? No queda otra. Primera respuesta. Segunda pregunta era, ¿cómo se puede proponer? Lo dijimos la otra vez, lo repito. Tenés que tener representatividad en el IRAM para proponer una norma. Es decir, a ver, un empleado mío, un técnico, puede decirme, qué bueno si hubiera una norma que hablara de tal cosa. Él no puede ir a pedirlo, pero me lo puede decir a mí, lo puedo plantear en el ámbito que corresponda, por ejemplo, en Semara, dado que represento a Semara en el IRAM, o un alumno en un debate en la universidad me puede decir, profesor, ¿y cómo es que no hay una norma que hable de tal cosa? Así salió la norma de símbolos gráficos que estamos tratando. ¿Cómo es posible que estemos dibujando? Yo hago un dibujito de lo que es un detector infrarrojo, mi compañero hace otro dibujito. ¿Por qué no normalizamos los símbolos? Y estamos haciendo
la norma de símbolos en el IRAM. Entonces, hace falta tener representatividad. Es como el tema de los diputados, pero en serio acá. Es decir, vas a un representante y ese representante, si cree que es pertinente, te va a llevar tu idea. Así que está bueno que se planteen acá, o a través de la Cámara de Semara, o a través de APSEMBA, que se planteen todas estas inquietudes en cualquier momento. Y se la hagan llegar, en este caso a mí, para evaluarlas y llevarlas. Ideas siempre son necesarias, siempre. El obstáculo que vamos a tener es el tema tiempo. Es en qué momento la tratamos. Imagínense que la de símbolos la planteé hace, no sé, 5 años. Debo tener por ahí la nota firmada por el director de las carreras de seguridad de la UTN. La tengo la nota, definitivamente. Fácil 5 años, y recién se empezó a tratar el año pasado. ¿Está bien? Pero se tratan, por lo menos se tratan. ¿Oh? ¿Ok? Listo, acá tengo una última acotación, te voy a tratar de resumirlo, de Juan Carlos, que menciona el caso de cuando, que dice no lo establece la norma, el caso de cuando el usuario ingresa por la puerta de entrada y termina disparándose la alarma, ¿no? Que como que se le escaparía este caso dentro del tema de verificación. Yo lo Sí. que entiendo de la pregunta, acá hay una responsabilidad del mismo usuario, o sea, Sí. no hay, no habría un achaque a la constitución del sistema de alarma, sino la responsabilidad del usuario en que si se le disparó a él el sistema de alarma por un mal uso, es el que debería notificar la cancelación de la alarma o llamar por teléfono inmediatamente para decir que eso fue un error. Sí, es lo que plantea el colega es una cuestión cotidiana, no es grave ni mucho menos. Sí es importante que no nos pase, pero nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos. A ver, a mí me pasa. Que por ahí entramos y nos distraemos. No debiera ocurrir, pero termina la alarma agotando su tiempo de demora de entrada y generando la notificación, se llama, al centro de monitoreo, que es distinto de la señalización. Todas son palabras que las subrayo así en el tono porque son palabras que están definidas. En caso de, no sé, de un juicio, de un peritaje, son palabras que tienen mucho peso, ¿está bien? Están perfectamente definidas, no significan otra cosa, no hay forma de, si alguien dice la notificación se produjo, nadie puede desentenderse de lo que significa la notificación. Bien, lo que ocurre ahí es que sencillamente la señal llega al centro de monitoreo, el centro de monitoreo, en general, todos los centros de monitoreo establecen una rutina de confirmación, que es llamar al lugar. Puede ocurrir, acá abro un paréntesis, puede ocurrir que alguna empresa no haga confirmación telefónica cuando hay desactivación posterior. No sé si se entiende. El dueño entró, se olvidó, entró, disparó la alarma, ni bien está la alarma sonando y notificando, desactiva la alarma. Esa desactivación llega al centro de monitoreo. Es probable que algunas empresas decidan no llamar para confirmar porque se recibe desactivación por usuario válido. ¿Está bien? Es un tema. El otro tema es que el operador realmente llame, atiende, lo que ocurre todos los días, atiende y se demuestra que fue y acá viene la frase. Es decir, la pregunta para mí cierra con esto. ¿Y se ha producido una qué? ¿Una falsa alarma? ¿Se ha producido una alarma no deseada? ¿Se ha producido una alarma genuina? Se ha producido lo que la norma llama una falsa alerta. Y ahí termina toda la historia. Mentira,
no termina toda la historia. No habrá sanciones, pero una empresa que conoce la 4179 comienza a generar registros, o viene generando registros, viene generando antecedentes, viene generando estadísticas y estudiando estas cuestiones. ¿Qué más, Fabi? No, nada más, vamos para adelante nomás, que ya pasó una Dale. hora y así no nos Vamos, enganchamos vamos. con otros temas. Yo veo poca gente por imagen y la poca que veo la veo despierta, aunque sosteniendo la cabeza, como Carlito. Lo veo a Franquito también, pero lo veo despierto. Bueno, che, esto es muy pesado. Ayer tuve la suerte, junto con muchísimos colegas, de asistir a una charla que dio Eduardo Cabal, de la firma USS, referida a marketing digital. A ver, no te podés dormir hablando de marketing digital. Y esto es un somnífero. Cuando vos no podés dormir, no te vayas a tomar una pastilla que te hace mal. Léete una norma, por favor. Y entonces dije, ¿qué es mejor? ¿Especializarte en marketing digital o en normas? Bueno, esto es como la filosofía. Presenta preguntas, no da respuestas. En principio, saber de los dos es muy importante. Norma IRAN 4179, sistemas de alarma contra intrusión y asalto en inmuebles con notificación remota. Gestión de alarmas no deseadas, código de práctica. Recién lo dije. Recién dije de qué trata esta norma. Cuando les dije a la pregunta del colega que ¿qué pasa cuando en un centro de monitoreo el operador recibe una señal? Hace todo lo que tiene que hacer, pero si además en esa empresa utiliza la norma 479, empieza a generar registros que en determinado tiempo les va a empezar a servir, les va a servir como diagnóstico de un montón de factores. Y la norma esta habla de eso. El objeto de esta norma es la gestión de falta una S, perdón, de las alarmas no deseadas que pudieran generarse, evitando el mal uso del recurso público y disminuyendo el impacto ambiental por ruido. Disminuyendo el impacto ambiental por ruido suena medio quizás sorprendente, pero en los últimos años todas las normas tienen una partecita, un apéndice que tiene que ver con el impacto ambiental. ¿Está bien? Entonces, nadie me puede negar que una sirena en el frente de una propiedad sonando durante la madrugada, el vecino que vive en el departamento del primer piso a la calle, frente a esa propiedad que está sonando la sirena, no está recibiendo un grave daño por ese impacto que le está generando esa sirena. Se aplican todas las definiciones de las normas anteriores. Como ven, las normas están todas en algún punto conectadas, unas más con otras y otras menos, pero todas están conectadas y jamás una norma contradice a la otra. Sí puede una norma complementar a la otra. Se definen, y acá se definen alarmas no confirmadas, alarma no deseada atribuible a la compañía de alarmas, alarma no deseada atribuible al usuario, falsa alerta, lo dijimos recién. Y fíjense que toma un concepto que es el del responsable técnico, que está hoy tremendamente en boga en nuestra actividad. Ya la norma hablaba de responsable técnico, no es una norma vieja, tiene 3 años. Así que seguramente no haya sido casual el uso del concepto de responsable técnico tal cual lo conocemos nosotros en Cava. En Cava. Hay mucha similitud. El problema es que a veces las autoridades no se ajustan a la norma. Lo dijimos el otro día, en general las autoridades tienen cierto prurito y la ven la norma y toman distancia y la toman como les parece y eso puede causar confusión. El concepto de restablecimiento es un concepto muy importante. El concepto de restablecimiento tiene que ver no solo con la falsa alerta, sino con la alarma no deseada. ¿Hasta qué punto un centro de monitoreo debe seguir respondiendo constantemente a señales que recibe de una propiedad monitoreada de la misma zona que sigue generando señales y sigue generando señales? Entonces, esta norma nos explica en qué momento
hacer un stop, por lo menos a las señales de esa zona, ponerla en test, lo que llamamos ponerla en test. Esto no lo dice la norma, lo decimos los que trabajamos en esto. Ponemos en test la zona hasta que se resuelva y debe haber un responsable de restablecimiento, que en general es el responsable técnico. ¿Está bien? Hay restablecimientos que tienen que ver con falsas alertas, pero hay restablecimientos mucho más graves, que dependen de cuestiones más graves, que tienen que ver con alarmas no deseadas. Yo ya desplacé el móvil y luego nos dimos cuenta que era una alarma no deseada. Luego nos dimos cuenta que era una alarma no deseada. Bueno, ese requiere un restablecimiento, una anulación de esa zona, y se tendrá que tratar y se tendrán que ver cómo ocurrió y cómo resolverlo para que alguien responsable, técnico, determine el restablecimiento. ¿Cuándo se hará el restablecimiento? Registro de condiciones de alarma recibidos en el CRA, lo dijimos. La política de negación. ¿Cuándo puede existir una política de negación? El cliente me dice, restableceme, y vos le decís, no puedo restablecerte la alarma en las condiciones que está. Lo dice la norma. Información a proporcionar al usuario de un sistema de alarma contra intrusión para la prevención de alarmas no deseadas. Son 12 puntos. Hay una lista de 12 puntos que las empresas de alarma o los centros de monitoreo, hay una distinción entre empresas de alarma y empresas y CRA, ¿no? Una cosa es empresa de alarma, otra cosa es CRA, pero pueden ser la misma, como ocurre en la mayoría de los casos. Son 12 puntos que tendríamos que enseñarle, explicarle a la gente con respecto a la prevención de las alarmas no deseadas. Y son 7 puntos si se tratara de un sistema solamente contra asalto. Requisitos mínimos para el registro de condiciones de alarma recibidas en el CRA. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Y acá ustedes van a ver un diagrama de flujo que está incompleto. Está completo con respecto a la norma, pero acá o acá está faltando todo otro diagrama de flujos, que es el de la 4177. Pero bueno, este diagrama de flujos a mí me dice, este es el progreso de una condición de alarma generada por un sistema de alarma que cumpla con la norma 4177. Me está diciendo eso. ¿Qué pasa? Tengo una condición de alarma, ¿esa condición la cancela el operador o no? Sí, la cancela. Ustedes ven el cursor mío, ¿verdad? La cancela, por lo tanto se transforma en una falsa alerta, lo dijimos recién, va a una clasificación posterior y después, cuando se hace todo el trabajo que establece la norma, se la relaciona con la compañía, se la relaciona con el usuario, se la relaciona con el CRA, es una falla en la vía de transmisión o es una causa desconocida que puede ocurrir. Pero si no se la cancela, es una condición de alarma reportada a la autoridad pública. Si no la cancelé, es porque la voy a reportar y la reporté a la autoridad pública. Luego surgirá si fue genuina o no. Si fue genuina, la llamo alarma genuina, pero si no fue... A ver, no quiere decir que ser genuina significa que llegó la policía y encontró al chorro, pero llega la policía y encuentra la vidriera rota. ¿Está bien? Eso es genuina. Está bien, el chorro robó y se llevó lo que tenía a su alcance, pero fue una alarma genuina. Pero puede que no haya sido, y entonces es una alarma no deseada y va a la clasificación como cuando eran falsas alertas. Esto, a ver, esto es un formulario que la misma norma nos da y nos ayuda a tener un formulario para poner los antecedentes de ese evento y de ese abonado y luego generar el servicio técnico. No hay que cumplir ese formulario. Nos da un ejemplo. Cada empresa hará el formulario que le parezca, pero este es un ejemplo. La norma da ejemplo, sugiere. La norma sugiere. La norma da recomendaciones. 4179 es lo que teníamos para esta charla. Ahora pasamos a las de video. Decime,
Fabián, si hay consultas, por favor. No, Walter, estamos bien. Por lo visto, has sido más que claro en tu exposición, así que vamos por adelante. Algunas cuestiones que ya he respondido en privado, adelantándome un poquitito a las respuestas, así que estamos en cero. Ok. La norma IRAN 62676-1, sistemas de... Fíjense que nosotros pasamos de la 4177 a la 4179. Y hay alguna confusión en algunos ámbitos donde hablan de la 4178. Lo que ocurre que cuando estábamos haciendo esta norma al comienzo, que es una norma, la primera norma de videovigilancia, porque se encontraba en ese momento del tiempo, habíamos finalizado o estábamos finalizando la 4177 y le pusimos 4178. Inmediatamente a las 4 o 5 reuniones, o quizás menos, el IRAM decide, por una cuestión política, una decisión puramente política, decide que, siendo una norma prácticamente de adhesión, llevar el mismo número que lleva la IEC, que es la norma internacional. Entonces, automáticamente se le empezó a llamar esquema 62676-1 y cuando se terminó la norma ya tenía el número 62676-1. Hoy ya hemos finalizado y ya volvió de discusión pública la guión 4, que la vamos a ver ahora a continuación. Y estamos trabajando en la guión 1-2, que es una norma de videovigilancia bastante compleja y tiene que ver exclusivamente con entornos y sistemas IP. Vamos a ver, entonces, sistemas de videovigilancia, norma IRAN 62676-1. Esta norma se aplica a los sistemas de videovigilancia BSS, del inglés Video Surveillance System, para vigilancia de áreas públicas y privadas. Incluye 4 grados de seguridad y 4 clases ambientales. Bueno, ya este párrafo nos dijo un montón de cosas. Nos dijo, como dije la otra vez, y siempre me acuerdo de Nietzsche, el circuito cerrado de TV ha muerto. O está muriendo y solamente sobrevive en algunas cuestiones particulares. ¿Existe todavía? Sí. Hay casos todavía conceptualmente de circuito cerrado de TV, pero hoy todos hablamos de VSS, videovigilancia, y ahí hay una nota del IRAN copiada y pegada textualmente. La tendencia internacional actual es reemplazar la denominación circuito cerrado de televisión, CCTV, por sistemas de videovigilancia, VSS. No importa que en la industria se siga hablando de CCTV. No importa que en la industria se hable de reconocimiento de rostro cuando en realidad están hablando de identificación de rostro. Pero lo importante es que sepamos cómo las normas lo llaman, después lo entenderemos y lo manejaremos como nos parezca. El que en la cátedra, en la universidad, yo lo enseño de este modo. Después cada uno hace lo que desea. Esta norma se aplica entonces a los sistemas... fíjense, incluye 4 grados de seguridad y 4 clases ambientales, porque también los sistemas de videovigilancia requieren fundamentalmente de ese previo análisis de riesgo. Y entonces viene la señora a la empresa o me llama y me dice, quiero alguna camarita. Y entonces uno le dice, necesariamente le tiene que decir, ¿para qué la necesita? Y entonces te llama alguien de un barrio privado y te dice, necesito un sistema de videovigilancia. Y necesariamente tenés que ayudarlo, hay que ayudarlo a que sepa vencer esa angustia que tiene de no saber realmente por qué lo quiere, si porque lo están forzando en la administración, en el consorcio, si porque realmente tiene un problema de ingreso perimetral, donde entonces lo ideal sería por detección de video, un sistema de detección por video, y resolveríamos un montón de problemas que tienen los otros sistemas de detección perimetrales. Es decir,
también los grados de seguridad tienen que ver en la videovigilancia y les dije hoy, también tienen que ver en los controles de acceso y cada vez que analicemos alguna tecnología tendrá que ver con los grados de seguridad, aunque son distintos y se observan de forma distinta en cada una de las particularidades. Algunos aspectos a los que se refiere la norma, niveles de acceso, lo mismo que la alarma. ¿Quiénes van a tener acceso al sistema de videovigilancia? Encender, apagar, intervenir en los metadatos es fundamental, porque puedo tener imagen y no tener registro del tiempo, de cuándo ocurrió eso. A veces están totalmente, la información está totalmente fuera de tiempo, y eso ocurrió días antes o días después. Centro receptor de alarmas define porque, acuérdense cuando vimos 4174 la semana pasada, que un centro receptor de alarmas está pensado para recibir señales de alarma, pero ello no implica que no pueda recibir otras señales en la medida, otro tipo de información, en la medida en que no afecte su esencia. Bueno, y empieza a hablar ya tasa de compresión, vigilancia electrónica de artículos en mercadería, qué es una tasa de imagen, qué es un requisito operacional, es fundamental, qué son los píxeles, es fundamental. La cuestión resolución, píxel, tienen que ver después con los requisitos funcionales, es decir, ahora vamos a ver, ¿qué es la redundancia? La redundancia, cuando se habla de un sistema de seguridad, no se puede no pensar en la redundancia. No puede ser que porque falla algo por una manipulación indebida, algo no pueda salir funcionando o ya esté funcionando por otro lado. Eso tiene un costo, hay que explicárselo al cliente. ¿Lo quiere o no lo quiere? Pero si no lo quiere, que lo sepa. Que si le van a robar la DVR, si lo primero que le hacen es robar la DVR, no me venga a reclamar después. Está bien, después me vas a decir, pero la DVR la pusiste en la garita de los vigiladores. Bueno, pero cuando yo les pedí hacer un lugar más protegido, me dijeron que no había plata para eso. Pero lo tiene que saber el cliente. Detección de movimiento por video, fundamental. Eso, hasta ahí, a grandes rasgos, la norma existente 62676-1. ¿Está bien? Pasemos a la guión 4 y después algunas preguntas y ya estaríamos terminando con el comentario de lo que son las otras normas que están en estudio. La 62676-4, sistemas de videovigilancia para uso en aplicaciones de seguridad, parte 4, guía de aplicación. Ahora, la semana pasada, volvió de discusión pública sin observaciones. En general, cuando van a discusión pública, en general vuelven sin observaciones. Es decir, en la instancia donde la gente podría quejarse o hacer observaciones, no lo hace. Bueno, volvió sin observaciones, le dimos esta semana, tuvimos la reunión, y esta semana, ahora el 27, tuvimos la reunión y ya pasó al Comité General de Normas. Al Comité General de Normas irán un ingeniero de la UTN y un ingeniero del COPITEC, que van a defender esta norma, y por lo cual, salvo que se nos haya pasado algún error gramatical o hayamos puesto un tobes donde podrían llegar a fusilarnos, si lo hicimos en el Comité General de Normas, porque, como ya comenté el otro día, son extremadamente conservadores en cuanto a la utilización del lenguaje castellano. Ya puede ser considerada una norma. No está a la venta todavía, pero puede ser considerada una norma. Es una norma magnífica, porque así como la que hablamos recientemente nos da los grados de seguridad, esta nos da ciertos aspectos que que reúnen la gama de casi todos los problemas que tenemos con la videovigilancia. Porque todos los problemas que tenemos con la seguridad electrónica, absolutamente todos, si vamos a la norma, una vez que nos ocurrió el problema y vamos a la norma, vamos a decir, pero ¿cómo? La norma hablaba de esto y yo no lo vi, no lo leí, no lo supe. El propósito de esta norma es el de proveer una guía para asegurar que el sistema de videovigilancia cumple con sus requisitos funcionales y de desempeño.
Los requisitos funcionales son la base de esta norma. Esta norma es la utilidad para aquellos responsables de establecer requisitos operacionales, escribir especificaciones, volvemos al especificador, seleccionar, instalar y poner en marcha y utilizar y mantener un BSS. Proporciona recomendaciones y requisitos para la selección, planificación, instalación, puesta en marcha y mantenimiento y ensayo. Proporciona un marco de trabajo que asista a clientes, lo de siempre, lo de todas las normas. Asistir a los clientes, a los usuarios. ¿Qué sistema quiere ese cliente? Porque él no sabe realmente lo que quiere. Proporciona medios de evaluación objetivos. Define propósitos funcionales y esto es lo rico de esta norma. Esto es lo rico de esta norma. Esta norma me diferencia la detección de la observación, del reconocimiento, de la identificación facial y de la inspección. Cuando un colega mío, oficial jefe en actividad en un área de la Policía Federal, en una charla el año pasado en el UFA, dice, pero fiscal, juez, yo no le puedo asegurar que esta persona que tengo en la base de datos sea este de la imagen. Yo lo escuché y después me reuní con él y le dije, te comprendo perfectamente, porque esa cámara que está puesta en ese lugar no está pensado para la identificación, no fue pensada para la identificación facial. Con suerte, con mucha suerte, fue diseñada, fue pensada, que ni siquiera fue pensada. Se compró, alguien dijo, vamos a poner un domo de tales características, más o menos en tal lugar, o alguien dijo, vamos a poner una cámara, y con suerte me permitió reconocer a un individuo, un masculino, como dicen los colegas de la Federal o de las policías, a un masculino que vestía una camisa o vestía una campera de tal color y un pantalón de tal color, que estaba rompiendo, les decía el otro día, con una masa, el banco en la plaza. Que después esa información, por ese reconocimiento, le haya servido al personal policial que se encontraba en el lugar para individualizarlo, pero bajo ningún punto de vista, por distintos factores, fundamentalmente el de la resolución, que tiene que ver con la cantidad de píxeles en función del tamaño, del porcentaje y del tamaño de la pantalla, bajo ningún punto de vista hubiera podido identificar ese rostro. La inspección va mucho más allá. La inspección tiene que ver con el detalle máximo, saber si lo que portaba era una bereta o era otro tipo de arma o era un revólver. Eso tiene que ver con la inspección. Son ejemplos, y pueden ser ejemplos muy burdos. Tiene que ver con el cajero que cuenta dinero y poder determinar si está pasando algún billete apócrifo o no. Eso es la inspección. Es el máximo nivel de detalle con calidad que me puede llegar a dar un sistema de videovigilancia. La detección es lo más simple, detección por movimiento en una superficie de píxeles, es decir, yo puedo perfectamente detectar el movimiento y no necesariamente con un detector infrarrojo pasivo, sino a través de un sistema de videovigilancia. La observación, ya lo dijimos, es la imagen general. Pero estos son los propósitos funcionales a los que debemos atenernos cuando especificamos y cuando diseñamos, para que no nos pase eso, que después la imagen no sirva. ¿Está bien? De esto trata esta norma, y de mucho más, porque después da plantillas para hacer ensayos en función de rostros que tienen que ver con ciertas características raciales, por ejemplo. ¿Alguna pregunta ahí? Y ya estaríamos terminando. Lo que queda es mencionar normas que están en estudio, nada más. No, estamos todavía con
con tiempo libre como para que siga para adelante. Bueno, no hay preguntas. No tengo preguntas. Hay un par de comentarios ahí que después si querés los rescatamos al Bueno, final, pero no, preguntas específicas sobre el tema que estás tratando, no. Claro, me gustaría que, en lo personal, que de estas charlas, que son solamente títulos, nada más, estamos diciendo títulos, nada más, y nos estamos yendo por algunas ramas, buscando algunos frutos, como dijimos hoy, queden algunas cosas conceptuales. Todo pasa por la primera gestión, la gestión por el primer análisis, la gestión viene después, por el primer análisis del riesgo. Todo pasa por realmente saber qué es lo que necesita, qué es lo que se necesita ante cada supuesto y cómo resolverlo. Después vendrán otros problemas. Ese sistema que debiera tener no me lo van a aceptar, ese ya es otro problema, porque el costo, eso ya es otro problema. Pero esta norma que acabamos de ver, si la conociéramos y la aplicáramos, resolvería un montón de factores. La ubicación de la cámara respecto del sujeto que queremos ver, la cuestión de la cenitalidad, es decir, una cámara en la línea cenit-nadir, esa línea que atraviesa el globo terráqueo y va del punto nadir al punto cenit, esto es astronomía. Esa cámara en esa línea, cenit-nadir, que me atraviesa a mí, que está enfocándome el pelo, bajo ningún punto de vista va a servir para identificarme, ¿está bien? Pero son cosas básicas que no se tienen en cuenta. Bien, normas en estudio actualmente. Solamente los cursos que hagamos no van a tener todavía estas normas porque están muy verdes. La 4839, sistemas de control de accesos electrónico, parte 1, requisitos del sistema y de sus componentes. Esto podría llegar a cambiar de número, podría ser de la gama de las 62.000. Podría llegar a cambiar en determinado momento. Es una norma de controles de acceso, nos estaba haciendo falta, no había nada de eso. La 62676-1-2 de videovigilancia para uso en aplicaciones de seguridad, es lo que hoy adelanté, es una norma que tiene que ver con sistemas en entornos puramente de Internet, en entornos IP. ¿Está bien? Es una norma que se mete mucho en la problemática de las redes de datos. La 4174-2, que está muy avanzada, es una maravilla de norma, ya lo dije, es requisitos mínimos de operación de un centro de monitoreo, y ya se mete con la operación, porque la 4174-1 no se metía con la operación, sino que interviene en la cuestión de los centros de monitoreo en cuanto a su constitución. Y decíamos que tanto Semara como el IRAM, pero Semara desde hace muchos años, viene realizando inspecciones y entregando certificados de inspección de cumplimiento de esta norma a aquellas empresas que deseen demostrar que su centro de monitoreo, su CRA, cumple con la norma 4174. Y primero, saber si estoy bien parado en mi centro de monitoreo, si lo tengo como la norma dice, si lo supero, porque es fácil de superar la norma, no es tan complicada, y además poder intervenir en ciertas compulsas de precio donde ya se pide de antemano que ese centro de monitoreo, si quiere participar, tiene que cumplir con la norma. La 4174-2, como decía, no tiene que ver con la cuestión edilicia, la seguridad, la redundancia, la capacitación de los operadores, la cuestión que tiene que ver con los antecedentes penales que pudieran o no tener los operadores, la cuestión que tiene que ver con los sistemas de iluminación de emergencia, con los sistemas, con los grupos electrógenos, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con ese grave problema que vemos en centros de monitoreo urbano donde pasamos y vemos las imágenes desde la calle. Eso no está permitido por la norma, pero es el marketing que tienen algunas instituciones de seguridad y fundamentalmente los municipios. La 4174-2 ya directamente apunta a las cuestiones de operación y mira fundamentalmente los centros de monitoreo que
monitorean propiedades que cumplen con la 4177. Y la 4181, sistemas de alarmas, símbolos gráficos, se los dije recién, vamos a tener, cuando terminemos esta norma, la posibilidad de normalizar cada vez que hagamos un plano, cada vez que trabajemos en AutoCAD o en el programa que querramos usar para nuestros dibujos, vamos a tener normalizado toda la simbología de dibujo. Bueno, hasta acá la presentación. Los comentarios los escucho. Bueno, acá tengo una pregunta de Mario, Mario Tomasi, que dice, ¿cómo se entera el común de los técnicos de cómo se trata la norma cuando se baja ya confirmada al público en general para poder ser observado o no? O sea, ¿cómo intervenir en el proceso de la norma para no enterarse cuando ya salió? Y entiendo que esa es la pregunta, ¿no? La pregunta es esa. Yo por ahí lo entendí para otro lado. Yo por ahí pensé en nuestros técnicos. Yo por ahí entendí en cómo trasladarle toda esta información a nuestros técnicos. Pero vamos a responder las dos. Respondemos las dos. Creo que las dos respuestas pueden ser útiles. Con respecto a cómo intervenir en el medio. Bien, Mario lo conozco. Lo conozco de distintos ámbitos de hace muchos años, tengo el gusto de conocerlo. Es otro gran luchador de nuestra industria. Somos luchadores en esta industria, todos los días. Y luchamos sin normas al principio, y fuimos haciendo nuestras normas, antes que se escriban las normas, a través de lo que fuimos creyendo que eran las buenas prácticas. Y ahí fuimos formando criterios. Esos criterios son los que de alguna manera llevamos al ámbito de discusión en el IRAM, por ejemplo. Esos criterios los que tenemos representatividad, tratamos de validarlos en otros ámbitos. Mi criterio personal está subordinado a la opinión general, en mi caso, de SEMARA, del Instituto Universitario de la Policía Federal o de la Universidad Tecnológica Nacional, que es a las entidades que represento. Entonces, si mi intervención yo veo que va a ser relevante, ahora, por ejemplo, hay una intervención relevante que no vino de mi parte, sino que vino de otro representante de la UTN, que es Ernesto Santillán, que me dijo, Walter, esos logos que están haciendo, él también está en el IRAM, pero el año pasado estuvo un poco ausente, esos símbolos que están haciendo en la norma no son realmente los que venimos usando en la universidad. Sí, es real, estoy de acuerdo. En el momento que se discutió esto, quizás no tuve la suficiente decisión o no me opuse lo suficiente, se avanzó. Estoy de acuerdo en que no son los símbolos que debieran ser, y este año, la semana que viene, no tengo acá la agenda, pero la semana que viene ya tenemos de símbolos, y vamos a plantear una modificación. Es decir, las modificaciones las plantean, lo dije antes, los que ostentan la representación, como el caso mío. Pero el problema es que si Mario me lo quiere decir, no conoce la norma. Y entonces no sabe lo que estamos haciendo. Y si no sabe lo que estamos haciendo, muy mal me puede corregir o decir, Walter, ¿por qué no apuntan para este lado? Bueno, el tema es que a través de este tipo de información hagamos saber estas cuestiones. No obstante, hay una instancia, lo vengo diciendo hace rato, que es la instancia de discusión pública, que depende exclusivamente del IRAM. El IRAM, antes, cuando la norma se terminó de redactar y antes de pasar al Comité General de Normas, que es ese gran ámbito de juzgamiento, de inquisición, que recibimos los especialistas y nos dicen, acá usted escribió, no sé, todes, y no se puede escribir todes. Entonces, la norma va a lo que se llama la discusión pública. Lo que ocurre es que la discusión pública no llega a todo el mundo.
Es pública dentro de los ámbitos que están ligados al IRAN, que son las empresas socias, que son las entidades que sin ser socias pueden, por ejemplo, las universidades no tienen por qué ser socias, ¿está bien? Las entidades gubernamentales no tienen por qué ser socias. Defensa del Consumidor no es socia del IRAN, no paga la cuota, pero interviene en estas cuestiones. Interviene más o menos, porque yo conté que en años y años 2 veces vi a un integrante de Defensa del Consumidor, por lo cual ese integrante, que generalmente suele ir solamente al Comité General de Normas, que sabe, no sabe nada de la norma y no puede objetar nada, no tiene autoridad moral para hacerlo, lamentablemente, es así. Primera respuesta. Segunda respuesta, ¿cómo hacemos para que esto le llegue a nuestros técnicos? Bueno, primero nos tiene que llegar a nosotros. Cuando es norma, nos tenemos que preocupar por tener la norma, de algún modo, comprarla, o no, no sé, la forma es comprarla. No se olviden que la norma pesa sobre la norma el derecho de propiedad intelectual como cualquier libro o cualquier obra que tiene ese derecho, y nosotros somos los que tenemos que bajarle la información a nuestros técnicos. ¿Lo hacemos? Y bueno, es tanto la vorágine, lo cotidiano, que rara vez tenemos tiempo de hablar de estas cosas. Pero a veces podemos, ante ciertas cuestiones, mechar algún punto de la norma. Por ejemplo, cuando va el instalador a instalar un sistema de alarma, recalcarle que la resistencia final de línea es una cuestión que no se puede obviar. Recalcarle que el teclado en un local comercial no puede estar a la vista de la gente que pasa por la calle. ¿Está bien? Y es la forma de ir mechando la norma en nuestra gente, si es que no estamos en condiciones de darles directamente una charla sobre la norma. ¿Está bien? Y si hablamos de los operadores, bueno, les hablaremos de la 4177, que es una norma para mí entretenida. Bueno, a ver, creo que por ahí respondí los dos aspectos que pudiera tener la pregunta de Mario. Bueno, Damián Lescano nos pregunta, ¿cómo se debería informar al cliente los criterios de la norma y cómo hacer para que los técnicos sepan informar sobre la existencia de estas normas? Yo creo que es un tema bastante complicado porque muchas veces el cliente impone su criterio por sobre los actores del gremio, y a veces es un tema delicado. Pero bueno, te dejo la respuesta. Dale. La norma 4175 nos pone al usuario, al cliente. Ojo, la palabra usuario, cliente está definida en la norma. El cliente puede ser o no usuario. El dueño de una cadena de comercios es cliente. No voy a dar la marca. No sé, Garbarocho. Y tiene una cadena de comercio de electrodomésticos Garbarocho. Ese es el cliente. Los usuarios son los que operan los sistemas de alarma en cada una de la cadena de comercios de electrodomésticos. ¿Qué pasa? La norma 4175 tiene como protagonista al cliente y al usuario y habla de la documentación que se le debe entregar a la finalización de la obra. En esa documentación es el momento oportuno que el cliente se entere, que firme ciertas cuestiones, como por ejemplo estas cuestiones que estamos hablando. Y cada uno, si no, implementará otros, pero desde la norma, me dice que tengo la obligación de informar al cliente. No sé si quedó algo sin responder de esa pregunta. No, que yo sepa, no. No tengo... Porque también preguntaba cómo hacemos... decía, ¿cómo hacemos que el técnico se lo explique? Yo le quitaría la responsabilidad al técnico, ¿está bien? Esto pasa por otro lado, cada empresa sabrá cómo lo maneja. Es decir, yo no debiera ser el técnico el que le lleva a firmar los contratos, no los contratos, o como lo quieran llamar, o la solicitud de servicio al cliente.
Ese es en el momento administrativo de la relación inicial, en la instancia administrativa, no técnica, de la relación inicial con el cliente, es cuando el cliente tiene que enterarse de ciertas cosas. Sí, porque si bien son normas técnicas, digamos, es parte del acto administrativo, ¿no? No es una discusión que tenga que tener el técnico, ni exponerlo al técnico a una discusión de ese tipo. No. Bueno, Walter, si no hay nada más, hago unas palabras y te dejo el cierre. No sé si vos tenés algo más para hablar. No. Si aparece en este momento alguna otra consulta, la resolvemos, y si no, bueno, ya saludaríamos. Bueno, en principio agradecerte a vos, Walter, por el esfuerzo. Tengo que decirle a todos que Walter insistió denodadamente para poder llevar adelante esta segunda parte, porque él sentía de que debía completar su exposición, que la semana pasada se había cortado lo que él tenía pensado, así que bueno, por eso llegamos a esta instancia, así que agradecerle que dispuso de su tiempo una vez más para poder brindarles a ustedes esta charla. Por otro lado, a Semara, que fueron los que inclusive técnicamente nos ayudaron con esta exposición, así que gracias a toda la gente de Semara. Y bueno, de acá en más, los invitamos a que estén atentos para poder continuar con estas charlas virtuales que tenemos desde ACEPBA, desde los acuerdos que tenemos entre ACEPBA y Semara para aquellas charlas que podamos dictar en conjunto, y como les dije antes, las charlas y conversaciones que podamos tener a través del espacio que nos ha otorgado Alas Argentina. Muchísimas gracias a todos ellos, muchísimas gracias a todos ustedes que han dispuesto un tiempo de sus vidas 1 de mayo para poder escucharnos, así que gracias. Y bueno, Walter, te dejo la palabra para que cierres este encuentro. Bueno, 94 minutos, excedimos el tiempo de la otra charla. Les pido disculpas, pero nada, soy el único agradecido, soy tremendamente agradecido de cada uno de ustedes y que estuvieron ahí escuchándome. No los entretengo más, disfruten de lo que queda del 1 de mayo, del fin de semana, tratemos de disfrutar en lo que podamos de esta cuarentena, hagamos de nuestras angustias el motor para fortalecer la salida de esta situación. Un fuerte abrazo a todos, si hay amigos latinoamericanos, no lo sabía, un tremendo abrazo a aquellos que están tan lejos y tan cerca a la vez, y nada, nos vemos en todo momento, y estoy a disposición a través de la asociación o de Semara para lo que guste. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias, Walter. ¿Qué haces, Darío? Gracias, Walter. Gracias. Gracias, Walter. Muy buena exposición. Bueno, corten ustedes, che, que yo no puedo cortar, corten ustedes. A mí me cuesta cortar primero. Walter, un genio. Feliz día. Gracias por la información. Gracias, viejito. Un abrazo. Gracias, Walter. A descansar, Walter. Sí. Grande, Ricardo. Aguante la academia. Ah, no. Ahí la embarró yo. Chau, saludos. Nada es perfecto. Chao, genio, colega. Nada. Muchas gracias por todo, Walter. Realmente muy buena la charla, y bueno, estaría bueno saber cuáles son las otras charlas que vienen. Sí, Tomás, y la vamos a ir manejando. Vas a tener información, quédate tranquilo. Les agradezco el interés. Tanto Semara como la asociación seguramente van a seguir organizando este tipo de charlas, o mejores, si es posible, con gente más capacitada. Gracias, che. Gracias por todo. Bueno, saludo a todos y bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Suerte. Muchas gracias. Walter, muchas gracias. Gracias. Bueno. Gracias, Roberto. Gracias. Ontivero, ¿no? Ontivero. Sí, nos vimos en el UFA un par de veces. Sí. Un abrazo, Walter. Muy bueno. Chao, viejito. Chao. Walter, se agradece y espero podamos hermanarnos con la tecnología aplicada para la seguridad. Muchas gracias por todo. Muy bueno. Muy bueno. Gracias. Bueno, tocayo, muy bueno lo suyo, realmente brillante como de costumbre. ¿Y sabes qué hay que preparar ahora? Los cursos. Dale.
lo manejamos con todo gusto. Vos sabés que esto es lo que a mí me gusta, Walter. Son muchos años que hemos trabajado y trabajamos juntos. Y Walter Dotti es uno de los vicepresidentes de Semara y presidente hasta hace un año aproximadamente. Con todo gusto, Walter. Nos vemos. Un fuerte abrazo a todos. Chau, chau. Chau. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. Bueno, Walter, estoy cerrando ya la sesión. Me voy. Me Me voy que a casa porque me voy a casa, estoy en mi oficina, voy con la familia. Suerte. Muchas gracias, gracias a todos. Bueno, nos vemos la próxima. Buen fin de semana.